El gobierno militar fue un periodo de dictadura que duró desde el golpe de Estado en 1973, gobernó desde 1973 a 1989 y concluyó con la recuperación de la democracia en 1989. Objetivo: explicar las causas, características y el fin del gobierno militar. Causas. Fallas del programa reformista de Allende. En economía, al ampliar la reforma agraria dio un nuevo grupo de campesinos apoyados por radicales que se dedican a tomar fondos y contradecían a la autoridad debido a las complicadas negociaciones entre la UP y DC. En social fue la escasa obtención de empresas debido a la toma de fábricas por los trabajadores debido a boicots económicos. Cuando eran tomadas eran traspasadas al área de propiedad social, por lo que las empresas crearon organizaciones para que los trabajadores participaran en algunas decisiones, pero fueron insuficientes. Otra causa fue un plan de gran envergadura, pero debido a la toma de terrenos se impulsó un programa de construcción de viviendas, donde las personas y dirigentes eran importantes en la JAP, pero al entrar al mercado negro causó el desabastecimiento de 1972. En política fue debido a que Allende había sido presionado por la izquierda, por lo que debilitó la posición de los partidos de oposición que querían llegar a un acuerdo. Y los demócratas cristianos estaban intimidados por la amenaza política de la derecha y su propio partido, además de que estaban obsesionados por la idea de tener una postura dura hasta el final. Otra causa fue el apoyo de intervención armada debido a la crisis política, económica debido al desabastecimiento y social debido al descontento, movilizaciones masivas y violencia social. Estas dos primeras fueron debido a la presión de los sectores y la inflación. Esta última fue debido a la falta de inversión y repuesto, debido al cierre de tejidos e insumos de Estados Unidos y la imposibilidad de una producción constante debido a la agitación social. El sistema político-militar empezó a inicios de 1973, donde la política estaba dividida entre dos grandes partidos, la CODE, que quería destituir a Allende, y la UP, que lo apoyaba. Ambas se concentraban en las elecciones parlamentarias. Las elecciones de 1973, la CODE ganó, causando una parálisis parlamentaria donde los opositores no tenían votos para destituir al presidente y el presidente no podía aprobar leyes del Congreso. En el gobierno de Pinochet, reformó el sistema político y fundó una nueva institucionalidad. Es un régimen refundacional cuyo objetivo era crear un nuevo orden sociopolítico. Su sistema era que la junta militar controlaba dos principales instrumentos: los bandos militares, que eran órdenes emitidas por la autoridad militar a nivel nacional o provincial, y el decreto de ley, que son normas con rango de ley dictadas por el gobierno. Tenían actas constitucionales, estipulaciones jurídicas similares a las disposiciones constitucionales. Estas se daban una forma de legitimar jurídicamente al gobierno que actuaba de facto. En la segunda mitad de 1970, la Junta decidió institucionalizar su obra y consagrar los pilares de su proyecto político y económico. El 9 de julio de 1977, Pinochet dio un discurso sobre la institucionalidad del régimen y decía: para parar la disgregación nacional y la lucha de clases se deben integrar contenidos de otros países a Chile. Al eliminar el alza de voz de los ideologistas se reduce a nivel adecuado a la discusión y debate ideológico y se aprovecha mejor los pensadores. Una auténtica participación social permite considerar y respetar las ideas y pensamientos de la sociedad. Reemplazar el Estado liberal mediocre por uno nuevo y que la libertad y democracia son fáciles de destruir debido a que no saben defenderse ellos mismos. Características del proyecto neoliberal. El ladrillo, programa de política económica que permite libertad económica nacional. El rol del mercado. El Estado no debe intervenir en asuntos económicos, fomentar iniciativas económicas privadas, apertura del comercio al exterior y desregularización de ofertas y demandas. El rol del Estado no debe realizar actividades productivas ni intervenir en el desarrollo de procesos económicos. Establecer un marco jurídico para desenvolver la actividad económica privada. Asegurar el orden público para atraer y proteger la inversión.
mantener el equilibrio fiscal y tener una política económica teocrática. Su objetivo fue la preocupación de consolidar una economía de mercado, reduciendo impuestos, privatizar empresas, profundizar el comercio exterior con la rebaja de aranceles y fomentar exportaciones no tradicionales y tradicionales, y liberalizar precios y tasas de interés, y reducir la inflación. A través de la política de shock, consiste en disminuir el gasto público reduciendo la emisión monetaria y el déficit fiscal. Consecuencias negativas: aumento de desempleo. Consecuencias positivas: crecimiento que beneficia a la población. La reforma laboral: se aprobaron varias leyes que reemplazaron el Código del Trabajador de 1931, como la afiliación de los trabajadores. Objetivo: de regular y flexibilizar el mercado de trabajo. Consecuencia: reducción de desempleo, indemnización de trabajadores, y mantuvo los salarios de los sectores privados. La aprobación del régimen militar fue a través de convencer al público de que el régimen militar es legítimo, el discurso de Pinochet de 1977 y sus medidas. En la primera se usó la propaganda para convencer a todas las personas de que el gobierno de Allende es ilegítimo, haciéndolo responsable de la crisis de 1972, para ganar popularidad y admiración nacional, y que los ciudadanos lo apoyen. El discurso de Pinochet trataba sobre la institucionalización del régimen y el retorno de la democracia, ganar más apoyo del público. Sus medidas fueron la nueva institucionalidad para asegurar el orden público, su modelo neoliberal para estabilizar la economía nacional y la Constitución de 1980 para dar una idea de una democracia protegida. Estas tres tenían la función de tener la aprobación del resto del gobierno y la población nacional. Características de la Constitución de 1980. La función tutelar de las Fuerzas Armadas, donde Carabineros y las Fuerzas Armadas se establecen como seguridad nacional y garantes institucionales para la intervención militar en crisis políticas. Consejo de Seguridad Nacional encargado de asesorar al presidente en materia de seguridad nacional y dar su opinión al gobierno, Congreso o Tribunal Constitucional en casos de riesgo institucional o seguridad pública. En él tenía presencia el comandante de las tres ramas de las fuerzas militares y el director de Carabineros. Senadores designados: son 6 senadores elegidos por el Consejo de Seguridad Nacional, el presidente de la República y la Corte Suprema. La elección del senador vitalicio es una magistratura para expresidentes que estuvieron 6 años en el poder. Quórum calificado, dando altos quórum para modificar los aspectos centrales del ordenamiento constitucional. Ejemplo: leyes orgánicas. Formas de violación de los derechos humanos. Represión contra la población civil. Usaban acciones represivas, no tenían control de organismos especializados y eran poco selectivas. Persecución. Apresaban y ejecutaban a dirigentes y partidarios de la Unidad Popular, simpatizantes de izquierda y ciudadanos sin militancia. Servicios de inteligencia. Las principales son la DINA y CNI. La DINA significa Dirección de Inteligencia Nacional, creada el 14 de octubre de 1974 por la Ley número 521. Es un organismo autónomo de recursos propios y depende de la Junta Militar y Pinochet. Efectúan detenciones y allanamientos y poseen lugares clandestinos donde torturaban y ejecutaban a mucha gente. La CNI significa Central Nacional de Información, creada en 1977 con la disolución de la DINA, con una actividad represiva menor. Duró hasta la recuperación de la democracia en 1990. Prisiones de tortura. Son lugares clandestinos propiedad de la DINA y CNI, donde mataron a 28.459 personas en Chile. Torturaban con golpizas, objetos contundentes, asfixia, electrificar genitales y violaciones. Y la desaparición de personas. Es la forma de violaciones de derechos humanos más extrema. Consistía en personas que eran secuestradas por organizaciones especiales que las hacían desaparecer. La dictadura negaba la detención de una persona y decía que se encontraba en libertad. Fueron 2.298 desaparecidos entre 1973 y 1990. El caso Los Hornos de Lonquén. En noviembre de 1978, se descubrieron 15 cadáveres en los hornos de Lonquén y se reveló que estos habían sido detenidos el 7 de octubre de 1973 en la isla de Maipo. De aquí surgió la existencia de los detenidos desaparecidos. El plebiscito de 1988. Su causa fue que Pinochet quería estar 8 años más en el gobierno. Sus características es que estaba dividida en 2 coaliciones para votar: el no y el sí. El no se creó el 2 de febrero de 1988 con el objetivo de echar a Pinochet del gobierno y terminar con la dictadura.
Tienen el voto del Partido Demócrata Cristiano, Radical, Socialista, Humanista, Izquierda Cristiana y Mapu, incluyendo el Partido Comunista y otros grupos, aunque no eran parte de esta. El sí apoya a Pinochet y es apoyado por las fuerzas militares y los partidos políticos de derecha de Renovación Nacional y Demócrata Independiente. En las votaciones del 5 de octubre de 1988 votó el 92,1% de la población nacional. El sí obtuvo el 37,1% de votaciones y el no un 55%, por lo que resultó ganador. La reacción ante este resultado fue que los ciudadanos festejaron por el posible fin de la dictadura. El cambio de mando fue debido al triunfo de No en el plebiscito de 1988, por lo que se convocaron elecciones presidenciales el 14 de diciembre de 1989, donde sus candidatos eran Patricio Aylwin, del Demócrata Cristiano, y elegido por la Concertación de los Partidos por la Democracia, compuesto por partidos que se opusieron a Pinochet durante el plebiscito: Hernán Bucci de derecha y Francisco Javier. Al final Patricio Aylwin resultó ganador, por lo que inició un gobierno democrático y el fin de la dictadura. La permanencia de los militares en el gobierno fue debido a la democracia de acuerdos creada por Patricio Aylwin para la gobernabilidad, una democracia naciente, y establecer acuerdos entre derecha e izquierda. Algunas de estas son: mantención del modelo económico, donde se mantuvo el modelo neoliberal debido a su uso eficaz en el crecimiento económico y reducción de pobreza. Además, inició una economía social de mercado, donde el Estado daba prestaciones sociales a grupos específicos, y la desarticulación de grupos paramilitares, como el FPMR, debido a que estos amenazaban la estabilidad institucional. Conclusión. El aporte científico de mi proyecto es describir y nombrar las características de una dictadura para que la gente opine si acepta o no una dictadura en nuestro país, ya que actualmente hay dos grupos donde uno acepta y otro que rechaza esta política militar y las acciones de Pinochet debido a las implementaciones de ahora, y dar un ejemplo de la violación de derechos humanos para que la gente sepa que cualquier dictador en un país que no es potencia puede hacer cosas horribles que no se puedan describir. Sí se cumplió el objetivo porque, como vieron y escucharon, he describido su inicio como las causas del golpe, su desarrollo como el modelo neoliberal, la junta militar y violación de los derechos humanos, y su fin como el plebiscito de 1988 y el cambio de mando de una dictadura a un gobierno democrático. Además que los expliqué de forma clara. Y ahora un video de Patricio Aylwin dando uno de sus discursos. En mi calidad de presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera para en su nombre pedir perdón a los familiares de las víctimas. Por eso también pido solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden y a todos los que hayan tenido participación en los excesos cometidos, que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para minorarlo. Ahora voy a entrevistar a mi abuelita Marcela de Coquimbo, que antes trabajó como profesora de una universidad. Ahora, ¿cómo era el gobierno militar en tus años? Era un régimen en cierta forma estricto, había que llevarse por norma, pero las personas que eran tranquilas podían vivir relativamente bien. ¿Ya había escasez? No, era total diferente a la Unidad Popular. Empezó a haber de todo en los supermercados, tú encontrabas todos los productos. ¿Y algo más, como en tu trabajo? El trabajo, las personas que tenían ciertos problemas con el régimen militar, sí, les costaba mucho encontrar trabajo o se iban del país. Pero las personas que quedamos acá en el país, teníamos nuestro trabajo, lo cuidábamos y estábamos bien. Lo que sí que no se podía hacer huelga ni reclamar, sino que vivir la vida cotidiana solamente.
¿Cómo era el régimen militar cuando la veías en la televisión? Había los programas estaban totalmente supervisados y habían noticias que no se podían dar a través de la tele ni por radio. ¿Cómo Pero sí cuáles? habían radio extranjera que daban las noticias de Chile. ¿Aló? Sí, ¿y cómo era también durante el plebiscito de 1988? Eh, la gente tenía cierto temor todavía para comunicarse y no se daban muchas opiniones, pero la propaganda fue vital para que la gente se entusiasmara y fuera a votar que no. Ya, ¿y qué conclusión sacas tú? Mira, es un régimen que trató de ordenar el país, pero desgraciadamente hubo mucho sufrimiento porque no se respetaron los derechos humanos. Pero los regímenes militares en todas partes se caracterizan porque arreglan las ciudades, se preocupan de embellecer el país, pero en la parte humana hay fallas porque no se respetan, como te dije recién, muchas veces a las personas. Ya, esas son todas las preguntas. Gracias, Ya, abuelita Marcela. ya mi amor. Ya, chao. Chao, hijo. Llama. Bibliografía. Fin.